Bien, muy buenos días, amigas, amigos, colegas, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto que continuemos en el diplomado, ya se enfila hacia su final, ¿verdad? Del diplomado. Entonces, me da gusto que compartamos este módulo o esta sesión como propósito em, mostrar y ejemplificar y que podamos intercambiar algunas ideas y algunos ejemplos en relación a cómo es que la lógica aplica a la elaboración de las sentencias. Entonces, pues es un tema muy amplio, habría que descomponerlo en muchas partes y evidentemente no tendríamos tiempo suficiente para verlas todas. Por ejemplo, en el diplomado de pensamiento jurídico crítico, eh, examinamos la obra de Jerome Frank. Jerome Frank fue un abogado estadounidense, creo que les he comentado, eh, muy reconocido, que escribió un libro muy importante que se llama Law and the Modern Mind, o sea, que lo tradujeron como Derecho e Incertidumbre al español. Y en ese libro, Jerome Frank, quien fue un magistrado de un tribunal colegiado en los años 30 y 40 en los Estados Unidos, se psicoanalizó él y después propuso que se psicoanalizara el derecho, ¿no? Que se le hiciera un análisis crítico al derecho. Entonces, fíjense ustedes, él esencialmente planteó que la jurisdicción eh, y la primera instancia de un juicio son clave, que había que considerar que el juez de primera instancia es el que fija la litis. El juez de primera instancia es el que se enfrenta de manera directa a la pretensión, a los hechos y a las pruebas que las partes le están planteando. Y que el juez de primera instancia tiene que hacer los primeros razonamientos lógicos sobre los elementos que le plantean en la demanda, en la contestación de la demanda, aplicar el debido proceso y pronunciar la sentencia. Entonces es muy sensible el trabajo del juez o la magistratura de primera instancia, porque la lógica, nada más en ese primer eslabón de la cadena impugnativa, se aplica de una manera muy importante. Sí, hay que considerarla de una manera específica, ¿no? Por, porque la primera operación lógica sería la subsunción, ¿no creen ustedes, José Luis, Daniela? O sea, subsumir es encajar o relacionar lógicamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tienen lugar o en que se presentan los hechos que son relevantes para el derecho. Porque lo que hacemos es también, aplicando la lógica racionalmente, prever en los supuestos normativos de carácter legislativo las posibles conductas que queremos orientar en un determinado sentido. Si algo caracteriza al derecho, es que constriñe las opciones de conducta, como bien nos reiteraba nuestro querido maestro, el doctor Rolando Tamayo y Salmorán, ¿sí? O sea, si algo distingue al derecho, es que constriñe las opciones de conducta.
porque si no hubiera derecho, entonces podríamos operar libremente sin esas restricciones o limitaciones, ¿no? Quizá la sola moral privada y pública llevaría a autocontrolarnos, pero el aparato jurídico porta precisamente la pretensión, la ambición de las personas racionales como nosotros a que acordemos esas reglas, principios y propósitos, si utilizáramos el lenguaje de Ronald Dworkin, o sea, reglas, principios y propósitos o directrices para orientar la conducta de las personas racionales que actúan en sociedad, ¿no? Que interactúan con otras. Formamos instituciones que estabilizan, normalizan y, digamos, hacen perdurar esas reglas, principios y propósitos en el tiempo y en el espacio. Entonces dice John Frank, el juez de primera instancia, al hacer la operación primigenia de transportar los hechos al derecho a través de los medios probatorios y la narrativa que le presentan en la demanda y la contestación de la demanda, echa a andar lo que hoy Larry Laudam llama el motor epistémico. El motor epistémico también aplica la lógica. ¿Qué es el motor epistémico? Es el proceso judicial. El proceso judicial, Larry Laudam lo denomina motor epistémico, porque las reglas y los principios y el propósito del debido proceso es producir verdades, no mentiras. Un derecho procesal y probatorio bien organizado, regulado, establecido y operante debe coadyuvar con el órgano jurisdiccional a producir menos falsos culpables y menos falsos inocentes, según hemos mencionado y reiterado, ¿verdad? En nuestros diplomados. Que haya justificación lógica, formalmente correcta y verdadera, no solo formalmente correcta, para declarar o calificar un agravio como fundado o infundado, ¿no? O fundado pero inoperante, ¿no? Y que tenga sus consecuencias jurídicas por previamente esté justificada esa calificación y luego sus consecuencias. Entonces, Jerome Frank nos alertó magistralmente que si hay posibilidades de que se cometan errores judiciales, estos pueden darse sobre todo en la primera instancia. Y por eso es tan importante que el magistrado de un tribunal electoral local o el magistrado de la sala regional, o regresando a la película, el consejero, el director jurídico, el de la unidad de fiscalización, en el caso del INE o de los OPLE, tengan, adquieran y desarrollen lo más posible un pensamiento claro, ordenado, riguroso, que apliquen la lógica, porque en los acuerdos que se construyen en los organismos electorales, en los plenos, en las comisiones ordinarias o especiales y en las áreas especializadas, profesionales, técnicas de los organismos electorales, debía habitar la lógica. La lógica es la maestra de ceremonias del pensamiento. Tatiana nos dice cómo es que hay que operar mental, cognitivamente para poder, digamos, justificar de la manera más idónea, cualificada, las decisiones interpretativas que tomamos. Eso. Y entonces, una primera reflexión
en torno al muy amplio tema de cómo aplicar la lógica en las sentencias es que la primera eslabón de la cadena impugnativa es fundamental, clave y que debería de estar organizada de una manera tal que no, que redujera al máximo las posibles dudas, incertidumbres y errores. Ese fue el planteamiento de Jerome Frank en una obra famosísima como es Law and the Modern Mind, ¿no? De derecho e incertidumbre. Entonces, esa es una primera aproximación. Segunda aproximación es el segundo eslabón de la cadena, el juez o la instancia de apelación. Estamos hablando de la sala regional especializada, pero particularmente de las salas regionales y de la sala superior, sobre todo de la sala superior, ¿no? Como hablamos de los tribunales colegiados, o hablamos de la primera o de la segunda sala, o el tribunal pleno, como le llamamos, ¿no? El pleno de la Suprema Corte de Justicia. Las instancias de apelación, dice Jerome Frank, no son menos importantes, pero su papel es revisar los términos en que se aplicó la lógica jurídica o la lógica se aplicó al derecho a través de las sentencias de primera instancia. De ahí la importancia de esta olvidada disciplina de la lógica jurídica. Y de ahí creo yo también la importancia, ¿verdad? La relevancia de que esté formando parte de la oferta académica de la Escuela Judicial. Es junto, como dijimos, con las otras disciplinas, la metodología y la hermenéutica básicamente, pero también la ética y la comunicación, las garantías que la epistemología revisa, en este caso para revisar, analizar, evaluar que el derecho procesal y probatorio, que el proceso judicial esté bien armado para que dé respuesta a la demanda de acceso a la justicia y de tutela judicial. Ya en otros diplomado en el de epistemología jurídica, la semana pasada estuvimos examinando algunas limitaciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que está a la espera de una reforma para actualizarlo. Porque miren ustedes, por una parte está, sí, la capacidad del juez, su formación, su perfil, su rigor lógico, la capacidad que tenga para evitar los sesgos cognitivos, ¿no? Y evitar incurrir en pareceres o creencias que no pueden ser sostenidos o avalados por la evidencia probatoria y la normatividad, ¿no? Sin duda. Pero también es muy importante la estructura del proceso judicial. Es clave. En este caso, nosotros en el ámbito electoral federal contamos con una ley general del sistema de medios de impugnación que, como decíamos la semana pasada, Claudia Adriana Chávez es testigo, pues tiene, ¿verdad, Claudia? Buenos días, un rezago de 26 años. La ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Si ustedes la revisan, van a encontrar que tiene previstos 7 medios de impugnación. Recurso de inconformidad, ¿no? Hacia adentro del Instituto Nacional Electoral, luego recurso de apelación ante la Sala Superior en contra de las decisiones que recaen al recurso de revisión o a los actos o resoluciones del INE, pero luego tiene otros 2 pares. Tiene el juicio de inconformidad
que es básicamente en contra de los resultados de la elección y la validez de las constancias de ganador, y el recurso de reconsideración, que se interpone en contra de la sentencia de los juicios que recaen en los juicios de inconformidad. Y luego hay otros dos pares, ¿no? Que es el juicio de la ciudadanía y el juicio de revisión constitucional en materia electoral. Ahí son 2, 4, 6, y está el juicio para dirimir las controversias laborales. Aparte, no perdamos de vista, está el juicio de inconformidad en única instancia para resolver problemas de los resultados de la elección presidencial. Claramente es insuficiente. Esos 7, 8 medios impugnativos han sido complementados por la creación jurisprudencial de la Sala Superior. Tenemos, si ustedes ven la nomenclatura que aparece, ya sea en el portal del juicio en línea o de la Sala Superior en la búsqueda de las sentencias, 20 o 22 medios impugnativos. Imagínense, hemos complementado por fuera de la ley con acuerdos de Sala Superior o con sentencias y jurisprudencia, prácticamente otra ley de medios de impugnación en términos de el número y la identificación de los medios impugnativos. Esto refleja que la ley es insuficiente y ha tenido que ser complementada lógicamente por la Sala Superior, creando estos medios de impugnación. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una racionalidad legislativa. La racionalidad, si nosotros presupusiéramos que el legislador debe ser irracional, este mundo estaría peor de lo que está, ¿no? O sea, nosotros suponemos que el legislador es racional, ¿no? Que organiza las leyes, las reformas constitucionales legales. Para eso hay otro motor epistémico, el motor legislativo. El proceso legislativo debe estar regulado, que luego no lo está, y orientado a producir buenas leyes. Y esas buenas leyes tienen que estar fundamentadas en la lógica. ¿Qué lógica? Ya hemos estado viendo. Hay lógica formal o aristotélica, lógica informal post-aristotélica, y luego podemos descomponer en lógica simbólica, matemática, lógica deóntica, que es la que utiliza el jurista y el legislador en particular y los operadores jurídicos para diseñar las normas, porque estas normas constriñen conductas. Al constreñir conductas, aplica figuras deónticas. Esas figuras deónticas son debe, puede, ¿sí? Son, una persona puede hacer algo, una persona debe hacer algo, una persona no debería o preferentemente, obligatoriamente, exclusivamente. Cuando esas palabras aparecen en la ley, el legislador le está imprimiendo una racionalidad y hay que analizar con detenimiento cuáles son esas figuras o bien operadores deónticos, porque están vinculados con la lógica. Si la lógica deóntica se aplica al sistema jurídico como un conjunto de normas, es porque están diseñadas para constreñir conductas y orientarlas hacia ciertas finalidades. Ese es el sentido. ¿Sí? O sea, por eso es por lo que una de las principales diferencias entre derecho y moral es esa forma del lenguaje coercitivo, coactivo, no potestativo, aunque también cabe entre el lenguaje del derecho y el lenguaje de la moral, y particularmente la consecuencia, ¿no? Porque como dice el doctor Diego Valadez, si los códigos de ética van a ser judicializables, convirtámoslos en un reglamento, en un reglamento. No necesitamos un código de ética judicializable. O sea, es un reglamento, vaya, para hechos
jurídicos prácticos, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la forma como al menos yo interpreto que la lógica se aplica al derecho. Porque como hemos sostenido en otras sesiones, decir lógica jurídica es decir lógica aplicada al derecho, porque no hay un derecho que sea lógico, vamos, ¿no? La lógica es un instrumento, es una disciplina jurídica, científica, que los académicos, juristas y operadores del derecho utilizamos para construir el sistema jurídico. Y por supuesto, la lógica deóntica pues es un instrumento de conocimiento que transportamos al diseño de las normas jurídicas. Esa es la idea. Entonces, cuando aplicamos la lógica a las sentencias, al acto de juzgar y describir el resultado de nuestra operación mental de juzgamiento, ¿no?, en un documento llamado sentencia, debemos igualmente aplicar la lógica. Entender que se trata o que el marco jurídico con el cual operamos está diseñado con lógica deóntica, ¿no? Porque es la lógica del deber ser, de los valores que están incluidos, incorporados en el sistema jurídico y que tienen además un sentido coactivo. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ahora, ese es un segundo eslabón de la cadena. El juez de apelación, ¿no?, lo que hace la sala regional respecto del tribunal electoral local o lo que hace la sala superior con relación a la actuación de la sala regional es una evaluación en buena medida de la lógica y la argumentación aplicada por los jueces inferiores o aquellos a los cuales se les está impugnando sus resoluciones, actos o en su caso normas, ¿no? Si estamos hablando de un control concentrado de constitucionalidad, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, ¿no?, o una controversia constitucional, o, o un amparo en revisión en donde se va a tomar una decisión definitiva, ¿no?, o estamos hablando de un juicio de la ciudadanía o un juicio de revisión constitucional en materia electoral en la sala superior, ¿no?, en donde se toman decisiones de última instancia sobre normas legisladas, actos o resoluciones, dependiendo la competencia, ¿no? O como dijimos, el recurso de reconsideración, que sea abierto para incluir nuevos supuestos de procedencia respecto de el control de la legalidad, como decimos técnicamente, ¿no?, para asegurarnos de que la ley fue aplicada debidamente en un proceso electoral, particularmente en relación con el resultado de la elección. Que se ha abierto el juicio, el recurso de reconsideración, porque si la sala regional y en su momento el tribunal electoral local interpretan de manera directa un artículo de la Constitución, ¿verdad?, sea una regla o sea un principio, si una de las partes no está de acuerdo con la interpretación, ¿qué medio de impugnación aplicará o interpondrá? Dice la sala superior, el recurso de reconsideración. En el estado actual, mientras el legislador no haga un nuevo ejercicio de actualización y de reorganización de las normas procesales que están en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues tendremos que depender de la creación jurisprudencial de estos medios impugnativos, que son del número 9, 10 en adelante hasta el número 20. ¿De acuerdo? Entonces, en este segundo eslabón de la cadena, igualmente, aplicamos la lógica. Bien, aquí me detengo
porque vamos a dar un giro para recordar un poquito, con base en un documento que voy a mostrar, algunos elementos que hemos estado viendo en sesiones anteriores, y luego voy también a visitar o a revisitar, si hay algunos de ustedes que ya lo han examinado, dos cosas, ¿no? Para ver cómo ejemplificamos la operación lógica en relación con la elaboración de las sentencias, ¿no? Y que es, la sentencia debe ser una pieza, uh, un documento, un reporte que contenga la decisión interpretativa respecto del problema planteado y su justificación. Esa es la sentencia. La sentencia es la justificación lógica y argumentativa de una decisión interpretativa sobre un problema, es un problema de investigación práctico, ¿no? Que es la litis. La litis se traba en relación con las pretensiones contrapuestas de las partes: actor demandado, actor autoridad responsable, tercero interesado, personas que puedan venir al juicio legítimamente, ¿no? Amicus curiae, por ejemplo, y eh, se desarrolla conforme a ciertas reglas, ¿verdad? Del debido proceso. Y esas reglas que ya sabemos y repetimos son lógicas. O sea, es la aplicación de la lógica que nace de la experiencia, ¿no? Histórica, jurídica, de que tiene que haber contradicción. Si alguien acusa o alguien pretende, está obligado en principio, salvo excepciones, a probar su pretensión, ¿no? Y digo en principio, salvo excepciones, porque la teoría dinámica de la prueba ya nos ha alertado que, por ejemplo, si se trata de una pretensión de probar una violencia política en razón de género, ha llegado la doctrina y la práctica judicial a sostener que si se cuenta con indicios mínimos para presumir que se ha presentado actos o hechos de violencia en razón de género, el señalado como el autor de esos actos está obligado a probar que no los cometió. ¿Qué tal? O sea, hay una reversión de la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, ojo, porque esto, pues, es parte de la forma como, digamos, el pensamiento aplicando la lógica al derecho procesal y probatorio, el pensamiento racional, ha buscado respuestas a casos y problemas que pueden ser complicados. Bien, entonces vamos a ver. En este documento vamos a revisar lo siguiente. Este documento se llama Esquemas argumentativos para elaborar sentencias. Lo he diseñado con los insumos que en las propias clases, la escuela, mi propia experiencia nos ha podido dar, nos ha dado la oportunidad de reunir, ¿no? Entonces, hablemos primero de que nosotros tenemos en el Estado constitucional y como llamamos democrático de derecho, indispensablemente que utilizar la lógica y la argumentación, ¿sí? Porque el acuerdo básico del Estado de Derecho constitucional es que todos los actores, todas las personas y todas las autoridades estamos sometidos o sujetos al derecho a través de la Constitución. De allí que hemos insistido en que nacemos y nos extienden poco tiempo después el acta de nacimiento. O cumplimos 18 años y gestionamos nuestra credencial para votar con fotografía. Estamos hablando de que nosotros tenemos un vínculo jurídico con la Constitución, con el Estado mexicano a través de la Constitución.
evidenciado en los documentos que he mencionado. Después podemos tener un pasaporte para viajar al extranjero. No andamos y venimos sin documentos por el mundo, ¿no? Hasta el momento. No sé, mañana o pasado mañana. Pero estos son vínculos jurídicos que nos unen y con un Estado, incluso también con una comunidad internacional que nos atribuye derechos y obligaciones, responsabilidades y eventualmente sanciones. Entonces, este primer planteamiento revela que estamos pues obligados, pues, a usar el pensamiento racional, que supone la lógica y la argumentación, la retórica, si ustedes quieren, ¿sí? Porque vivimos en un mundo que pretende, a través de los sistemas sociales que hemos creado, entre ellos el sistema jurídico, digamos, organizar la vida en sociedad. Alguien puede llevar a cabo los actos que quiera de carácter privado y sin dañar a terceros, pero en el momento en que trascienden, aún incluso los actos privados, por ejemplo, el triste acto del suicidio, pues provoca, por muy privado que sea, ¿no?, consecuencias jurídicas sobre nuestras relaciones jurídicas, sobre nuestros bienes, sobre los terceros, sobre los potenciales herederos, ¿no? Entonces, en el momento en que esas relaciones jurídicas se causan y tienen efectos, pues aparece el sistema social llamado derecho, ¿no?, el sistema jurídico para regular las posibles conductas que se vayan a presentar. Y es muy lógico, vamos, con base en la experiencia, ¿no? Con base en la experiencia, em, la lógica precisamente, ¿no? Los principios de la lógica, la experiencia y la racionalidad se resuelven estos casos. Entonces, ¿se aplica la lógica? Absolutamente. Es una parte consustancial de la forma como hemos, digamos, diseñado, organizado el mundo, de los sistemas sociales, para resolver, prever y resolver nuestros propios problemas, eh, pues intersubjetivos, sociales propiamente. Entonces, esto es el primer punto. La relevancia en el Estado de Derecho moderno y contemporáneo de la lógica es eh, que preside los actos de organización del sistema social llamado derecho, ¿no? Así que del artículo 139 en la soberanía nacional al 133, en donde acordamos que hay un principio de supremacía constitucional, y también, digamos, en materia de derechos humanos habría que complementarlo. Aunque no está escrito, se infiere lógicamente de la jurisprudencia y del artículo primero de la Constitución, que tenemos ahora también un principio de supremacía convencional en materia de derechos humanos. Ahora, el principio de supremacía constitucional ha aceptado a un hermano, ¿no?, un tanto incómodo en algunos casos, que es el principio de supremacía convencional. Como dice el doctor Sergio García Ramírez, antes de pensar en un control de convencionalidad, llegué a pensar en un control de internacionalidad. Porque para efecto de los derechos humanos, hoy las constituciones del Estado constitucional, como el mexicano, se han abierto, pero también prácticamente todos los estados latinoamericanos, al principio de la convencionalidad en materia de derechos, ¿no? Entonces, preside la lógica estas operaciones cognoscitivas de cómo construimos operativamente y cómo entendemos
cognitivamente estos procesos? Por supuesto que sí. Así que tratamos de, digamos, hacer diseños normativos que tengan lógica, ¿sí? Bueno, que apliquen el orden que nos proporciona la metodología y apoyemos en las reglas del pensamiento lógico, ¿no? En sus diversas vertientes. No, pero debemos, creo yo, entenderlos como instrumentos de conocimiento, ¿no? Esa es la idea. No como una estructura dada a la cual hay que ir a encajar los hechos de la vida, que son relevantes para el derecho. O sea, nosotros podemos diseñar la Constitución, el Código Electoral, la Ley Procesal Electoral, bajo ciertas presunciones de cuáles son con base en la experiencia, la lógica, ¿verdad? Las posibilidades de las conductas. El legislador tiene que hacer un gran esfuerzo para poderlas prever. Y hay quien habla incluso de un control de convencionalidad y constitucionalidad en sede legislativa. O sea, el legislador tiene que conocer cuáles son estos marcos jurídicos convencionales del derecho internacional, en particular de los derechos humanos, la Convención Americana, los instrumentos que México ha firmado en materia de derechos humanos, que son más de 150, y eso complica muchísimo el trabajo del legislador, más la jurisprudencia de la Corte Interamericana para prever desde el legislativo, en sede legislativa, cómo va a organizar las conductas para lograr orientarlas hacia ciertos fines, ¿no? Y si se equivoca en la restricción de algún derecho, y por desactualización de la norma o por equivocación del diseño legislativo, restringe desproporcionadamente un derecho, entonces se enfrentará al Tribunal Constitucional, que lo puede primero tratar de armonizar, y si no puede, entonces una de dos, o lo declara inválido o lo inaplica, depende de qué autoridad se trate, de qué autoridad jurisdiccional lo inaplique al caso concreto. Esa es la idea. Entonces, la lógica y la argumentación están en la base del Estado constitucional de derecho. Vivimos pues en un mundo en donde al menos los abogados, los juristas, yo creo que también otros científicos sociales, pretendemos imprimirle racionalidad lógica en su sentido más amplio, ¿no? O sea, a través del uso de estos instrumentos de conocimiento aplicados a las normas jurídicas, un orden que nos ayude a regular la convivencia social. Esa es la idea, ¿no? Dirigida a ciertos fines, con ciertas directivas, como dijo Ronald Dworkin. La educación, dice el artículo 3 de la Constitución, tiene que responder a ciertos criterios, ¿no? Debe ser universal, inclusiva, laica, democrática, ¿no? Entonces humanista, equitativa, o sea, eso son los criterios y digamos son las directrices que Dworkin advirtió en su obra magistralmente. O sea, el derecho está hecho con principios, reglas y directrices. Y digamos organizado con base en las aportaciones de la lógica deóntica, que como instrumento del pensamiento humano ha propuesto que las figuras deónticas a las que me he referido, deber, poder, hacer, ¿no? Entre las tres de las más importantes, con ese lenguaje organizamos las reglas, ¿no? Si hay una contradicción y en una norma dice debe y en otra dice puede, comienzan los problemas. Y hacia allá me dirijo porque también tenemos métodos de interpretación y argumentación
para poder abordar estos problemas de la lógica, cuando de la lógica que se aplicó insuficiente o indebidamente al diseñar las normas, cuando se elaboran sentencias. ¿De acuerdo? Pues el objeto de la lógica son las formas mentales que ya hemos reiterado, ¿sí? El concepto y la definición, el juicio o la proposición, el razonamiento o el argumento. Nosotros cuando operamos mentalmente, cognitivamente, lo que hacemos son estas operaciones, estas, eh, estas actividades, ¿no?, mentales cognitivas. Si nosotros profundizamos y dominamos estas formas mentales de operación, aumentaremos nuestra capacidad de operación en el mundo. Ahorraremos además recursos. Si las sentencias en una primera página tuvieran una sinopsis todas, en las cuales se dijera sujeto, objeto, decisión y justificación, sería mucho más fácil que entendiéramos la labor de un tribunal, ¿no? Y esa sería también la expresión de un conjunto de operaciones lógicas, mentales. Porque el secretario de estudio y cuenta, magistrado, operador judicial, tendría que verse obligado, como lo hacen varios ponencias, en la corte, en la sala superior, tribunales colegiados, algunos, salas regionales, se verían obligados a extraer el jugo argumentativo del texto inextenso de la sentencia para reflejarlo en una sinopsis, ¿no? En un cuadro inicial en el que dijera, el problema fue X, los sujetos que litigaron fueron A, B y C, la decisión, o sea, la litis o la pretensión fue X, o los sujetos de este caso fueron A, B y C, la pretensión fue X, la decisión fue Y, y las 5 principales justificaciones son estas: A1, A2, A3, A4 y A5. Esa sería una estructura lógica de cómo construir, digamos, el cuadro sinóptico, la sinopsis de lo que contiene la sentencia. Sería mucho más didáctico y lo comunicaríamos mejor. No, ayudaríamos más a una pedagogía judicial, a una cultura de lo jurídico y lo judicial, si lo hiciéramos así. Y luego, ahora sí, ya vendrá el resumen, el proemio, vendrán los antecedentes, o lo que antes se llamaba los resultandos de una sentencia, los considerandos, los efectos y los puntos resolutivos. Y tendría que haber un armazón y una coherencia lógica entre esas partes para poder hacer la sentencia más consistente y sólida, ¿no? Y también, digamos, yo he leído algunas sentencias en donde seguramente por la prisa, cuando se elabora la sinopsis, no se refleja fielmente. Por lo más difícil que hay para poderlo reflejar en un cuadro sinóptico, los considerandos o las razones que apoyan la decisión judicial, ¿no? Porque hay asuntos también muy complejos y es más difícil también transportar a un cuadro sinóptico el contenido de la sección considerativa de la sentencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Salomón, ¿están siguiendo? Asael, compañero, sí, eh, por favor, ¿no? Entonces, bueno, 4 leyes del pensamiento, de la lógica, el principio de identidad o demostración. Toda cosa es idéntica a sí misma. Una sentencia no puede decir que ha juzgado culpable y al mismo tiempo inocente. No puede ser, ¿sí? El derecho tiene sus propias características y las normas tienen su propia identidad
Y hasta los códigos dicen, la sentencia tiene que incluir los puntos resolutivos y ofrecer o expresar las razones por las cuales se ha tomado la decisión. Pero no puede haber una contradicción lógica o una contradicción al principio de identidad. O sea, no se puede al mismo tiempo decir es fundado y en otra parte decir es infundado, ¿no? Puede ser parcialmente fundado el agravio o el concepto de violación, pero para eso se descomponen en sus diferentes partes integrativas, ¿verdad? Los agravios o los conceptos de violación, que sea la idea. Parece de niños, pero eso hay que tenerlo presente. El principio de identidad, lógico, ¿no? Una cosa no puede ser al mismo tiempo y al mismo tiempo no ser. Aunque pueda haber flexibilizaciones que la lógica informal pudiera plantear que decir, ah, no, sí, sí, sí. El mismo sujeto en la mañana es alumno, al mediodía es servidor público y en la noche es papá. Y es el mismo, la misma persona, sí puede tener tres identidades. Yo he escuchado eso de algunos juristas respetables. Y mi respuesta es, en cada esfera de acción o institución que atribuya derechos y obligaciones, la persona tiene que conservar no contradictoriamente una misma identidad. O sea, si yo soy alumno o soy profesor en la esfera institucional de la Escuela Judicial Electoral, tengo ciertos derechos y tengo ciertas obligaciones, ¿no? Y eso está muy estudiado por la sociología. Cuando se cruzan las esferas de acción entre ser maestro, alumno, servidor público, papá o jugador de fútbol en un club, pues uno tiene que armonizar las esferas de acción que están entreveradas para que quede claro cuál es la identidad del mismo sujeto en una y otras esferas. Sí me explico, ¿verdad? ¿No? Porque de otra manera, entonces habría una confusión de los roles que jugamos en unas y otras esferas de acción y entonces ya se provoca una confusión y probables fraudes en relación con los derechos o las obligaciones que tenemos en una y en otras esferas. Entonces es muy lógico, ahora sí que es muy lógico, ¿no? Es cómo usamos la expresión lógico en un sentido de orden, ¿no? Es muy lógico, ¿sí? Es decir, porque el principio de identidad pues preside básicamente la organización de las esferas de acción, como le he llamado y le llama un filósofo Michael Balzer, ¿no? Las esferas de acción o los ámbitos institucionales que nos atribuyen derechos y obligaciones. Nosotros tenemos atribuidos, repito, tantos derechos y obligaciones como ámbitos institucionales en los que participamos, ¿no? Ya puse ejemplos: servidores públicos, profesores, alumnos, contribuyentes, ¿no? eh, eh, padres, integrantes de una familia, hijos, hermanos. O sea, tenemos papeles institucionales con derechos y obligaciones asignadas por el propio sistema jurídico cuando participamos en esas instituciones. Entonces, no podemos ser y no ser al mismo tiempo. Repito, yo no puedo ser servidor público todo el día y toda la noche y el sábado y el domingo. No, o sea, seguramente no, pero hay ciertas reglas, ¿no? Que cada institución establece para tales efectos de los cruces entre ámbitos institucionales. Luego, el principio, decía yo, que se desprende lógicamente del principio de identidad, pues es el principio de no contradicción, porque una cosa no puede ser al mismo tiempo una cosa y otra bajo el mismo aspecto. Este es un punto clave. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. Quiere decir que dentro de la escuela judicial yo puedo ser alumno, ¿verdad? Y, pero al mismo tiempo no puedo decir, sí, yo soy alumno, pero no soy alumno. No, 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 no. O eres alumno y tienes ciertos derechos y deberes. Alguien puede decir, oye, yo soy alumno y en algunos casos soy profesor. Bueno, también. No creo que se haya dado el caso, pero sí se da
de que profesores se inscriban como alumnos en un diplomado. Yo no sé si eso esté autorizado o no, ¿me entienden? Pero si lo está o si no está prohibido, entonces puede ser que esté permitido, al menos bajo la solicitud de un permiso, ¿no? De una autorización expresa del comité académico, de la dirección. O sea, eso. Luego el principio del tercero excluido o excluso, porque dos proposiciones contradictorias no aceptan un punto medio. O sea, si yo declaro infundado el agravio en la sentencia, en la calificación, en la parte considerativa, no puedo después decir, pero en una parte creo que tiene razón y lo declaro parcialmente fundado. No, 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 eso es contra la lógica, ¿no? O sea, contra el orden, la claridad, el rigor y, digamos, la idoneidad de la propia estructura lógica de la parte considerativa de la sentencia. O sea, yo no puedo decir que declaro infundado un agravio, concepto de violación, y luego en el desarrollo del texto, de la parte considerativa, decir, déjense lo contrario, sino que más o menos lo, lo intermedio. No, 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 no. No, 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 no. Si yo decido interpretativamente que el agravio es infundado o que es fundado, la estructura y el desarrollo argumentativo del texto en la parte considerativa de la sentencia tiene que ser rigurosamente consistente o coherente, si ustedes quieren, con esa calificación del agravio. Y hay personas muy entrenadas para identificar las dudas, ¿no?, argumentativas que pueda contener un texto llamado sentencia cuando ofrece razones para apoyar la calificación del agravio como fundado o infundado. Alguien puede decir, oye, maestro, parcialmente fundado. Sí, parcialmente fundado, sí. Si la calificación del agravio o concepto de violación desde la primera decisión, al entrar en la parte considerativa, te dice, ¿no? El agravio se considera parcialmente fundado, correcto. Bueno, parcialmente fundado lo vamos a dividir en varias partes. Hay una parte que sí apoya, digamos, la decisión acoge, como se dice, ¿no? Una parte del agravio, pero otra no. Habrá que ver si esa distinción entre una parte del agravio fundado y una parte del agravio infundado, ¿no?, es determinante o decisivo para darle la razón al actor o al demandado en su caso, o a la autoridad responsable, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? En principio, al utilizar la lógica formal, convencional, mucho nos ayudaría a decir, yo identifico un problema, analizo y evalúo las pretensiones de las partes en torno al problema, la evidencia que me están presentando para respaldar su pretensión, ¿no?, que transporta los hechos que tuvieron lugar hacia adentro del juicio en donde lo estamos precisamente juzgando, el hecho, y voy a tomar una decisión interpretativa. Esa decisión interpretativa o es sobre los hechos, pruebas, o es sobre el derecho, no hay más. No voy a juzgar el caso por el color de piel de la persona, ni del actor o del demandado, ni por su posición socioeconómica, ni porque me caiga bien o me caiga mal, ¿no? O porque es amigo, pariente o de un determinado partido, no. Desde la perspectiva del órgano jurisdiccional, para eso existen las garantías orgánicas, procesales y especiales, ¿no?, de carácter judicial. El, la persona racional que eventualmente está ocupando el cargo de juez o de magistrado, porque fue nombrado e investido con facultades y responsabilidades para hacer esa función,
tiene que despojarse de esos, lo más posible, de esos sesgos cognitivos. El color de piel, lo dijo aquel, lo dijo Sabludovsky, lo dijo López Dóriga, me dijeron ayer, mi mamá me dijo, en la casa me están diciendo, no, 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 no. El juez tiene que asumir, y nosotros se lo tenemos que hacer valer si somos litigantes, un estatus especial cuando se convirtió en juzgador. Ese es el punto. ¿Sí? Y tiene que, lo más posible, aplicar precisamente la lógica, la metodología, la interpretación y la argumentación a sus actos de juzgar. Ese es el sentido. Digamos que esa es la filosofía de la jurisdicción, ¿no? Es, eh, digamos, podemos llamar incluso la filosofía práctica de la jurisdicción. No, no se puede hacer cualquier cosa y tampoco comparto que se diga que los jueces siempre estarán imprimiendo su subjetividad y la discrecionalidad, ¿no? Estimo que precisamente el proyecto de la racionalidad legislativa y de la racionalidad judicial, detrás de lo cual está la ambición muy humana, racional de la epistemología, pretende precisamente a través de estos sistemas sociales, el proceso legislativo, la forma como hacemos las leyes, la forma como hacemos las sentencias, el controlar la mente y las emociones del juez, ¿no? Y también incluso los intereses políticos del legislador, que es muy político, pero que también es racional, porque si no destruiría el sistema, reducido al absurdo. No, el sistema de normas, pues un legislador lo destruiría. No, no, no. O sea, el proyecto del, del Estado constitucional de derecho, o de Estado de derecho, sea constitucional o de legalidad, pero sobre todo el Estado donde se hace valer la Constitución, los derechos, los principios que resguarda, es de carácter racional, aun cuando tenga una base emocional o que esté fundada en proyectos políticos, ciudadanos y partidarios que llegaron al Congreso para establecer, ¿no?, esas preferencias ciudadanas, sí, pero no son libres, porque hay un marco convencional, hay un fondo de valores expresados en los derechos humanos, en los derechos fundamentales y en los principios éticos que regulan nuestra convivencia, ¿no? Están en la base de la civilización incluso. Ahora, una civilización imperfecta, sí, pero a lo que voy es que es esta masa hereditaria de valores, eh, derechos, principios éticos que fundamentan también la hechura de las leyes, ¿no?, y la operación judicial. Bien, entonces, luego el principio de razón suficiente, porque ningún hecho o enunciado o proposición puede ser existente o verdadero sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, escribió hace siglos Wilhelm Leibniz. Leibniz, gran lógico, agregó el principio de razón suficiente a principio de identidad, no contradicción, ¿verdad? Y tercero excluido. Principio de razón suficiente. Ojo, porque este es bien importante para convencer al juez, ¿no? Puede haber razones necesarias, pero insuficientes. O sea, la cosa es que haya razón suficiente para que una decisión interpretativa sea tomada de una manera y no de otra. Aquí, esta es el margen gris, la zona gris en donde se mueve, eh, digamos, la decisión interpretativa judicial, que no tiene completamente respaldada su racionalidad.
¿no? Porque hay casos difíciles en donde más de una solución correcta es posible. Así es. Una nulidad de una elección. Se debió anular la elección de Tabasco para gobernador en el año 2000, ¿sí o no? Porque estuvo basada en indicios que concatenados llevaron a la sala superior por 5-2 o 4-3 a determinar, aprobar la nulidad de la elección. ¿Era lógica la causal abstracta? ¿Sí o no? Porque el legislador colocó lógicamente, dijo, a ver, con base en la experiencia, si movemos la casilla del lugar, anulamos sin justificación, anulamos la elección. Si personas extrañas, no autorizadas, incluso justificadamente por casos excepcionales, reciben la votación, anulamos la votación recibida en casilla. Si no se entregan a tiempo los paquetes en el Consejo Distrital, se anula la elección, la votación recibida en casilla, ¿no? O sea, si hay eh, irregularidades graves, generalizadas, plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección, se anula la elección. Es una causal genérica. El legislador lo vio así con base en la experiencia porque así ocurrían las cosas en México y vamos a decir que en las experiencias de los países que se tomaron en consideración para decir, mira, estas 10 causales más esta 11, que es la genérica, si se presentan, entonces se anula la elección. Pero nadie pensó en que podía haber una causal C que no estuviera expresa, que no fuera concreta, sino que fuera abstracta. Y un magistrado, el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, de la primera integración de la Sala Superior, 96-2006, dijo, la causal abstracta, que hoy conocemos como causal de nulidad por violación de principios constitucionales. ¿De acuerdo? Entonces, aplicó la lógica porque además el magistrado Reyes Zapata era y es un magistrado que tiene fama demostrada de hacer operaciones lógicas muy serias, muy consistentes. ¿Sí? Y entonces él dijo, si hay causales expresas o concretas, pues entonces debe haber una causal abstracta, ¿no? Operó lógicamente. Repito, dominar de entrada estos 4 principios de la lógica formal, no hay que echarla al bote de la basura, ¿no? Es la base de una operación mental ordenada, ¿no? Porque luego eso se despliegan a través de las operaciones, como ya dije, de conceptuación, definición, juicio, proposición, razonamiento y argumento. Pero una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No acepta grados intermedios una vez que se tomó la decisión interpretativa, pues no voy después a desvirtuarla, ¿no? Pues es una locura. Y el principio de razón suficiente, tengo que aportar las suficientes razones para apoyar la decisión interpretativa en un caso difícil. Hay muchos casos difíciles. Las nulidades de elección son casos difíciles, ¿no? Por lo que aquí sí se trata de una valoración especial. Bien, entonces eso, hasta ahora algún comentario, si me están siguiendo, no lo estoy durmiendo porque no vaya yo a estar aquí diciendo una serie de cosas alejadas de su interés y de la lógica. ¿No? ¿De acuerdo, Juliana? Sí. Entonces, ojo, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan bombardeados de información y de tantos ruidos y sesgos cognitivos que no nos detenemos un momento a decir, a ver, aquí me detengo, déjenme pensar, déjenme pensar, vamos a pensar críticamente, vamos a pensar lógica y argumentativamente.
a ver, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las variables del problema? Las variables que causan el problema, que son las variables independientes. ¿Cuál es el problema, que es la variable dependiente? ¿Cómo lo afecta si yo muevo la variable 1, la 2, la 3, la 4? ¿Qué tal efecto tiene en la variable dependiente o el problema? ¿Qué es lo que se discute en los juicios? Las variables independientes de una nulidad de elección están en la ley. Mueves la casilla, eso es la variable independiente. Reciben personas extrañas la votación, esa es la variable independiente, porque afecta a la validez de la elección, ¿no? Violas un principio constitucional, ¿cuáles? Bueno, en principio tenemos muchos, pero nada más los que están en el artículo 41. Si se presentan una serie de circunstancias que debilitan a tal grado el principio de certeza, legalidad, profesionalismo, independencia, ¿no? Máxima publicidad, entonces se anula la elección. Y el principio de razón suficiente, aporto pruebas no solo indispensables, que son las evidencias de las irregularidades que tuvieron lugar, sino que sean suficientes en cantidad y calidad para que una mente lógica, como es la de los magistrados, sobre todo magistrados de las salas regionales, sala superior, que son tribunales constitucionales, ¿no? O de la Suprema Corte de Justicia, tribunal constitucional, aplican, ¿no? Mentes lógicas que dicen, a ver, aquí me lo está planteando así, pero aquí hay un error, aquí no es suficiente, no puedo declarar, no puedo conceder. No desvirtuaron los hechos correspondientes. Sí, es que no alcanzo a ver porque está puesto ahí pero alguien que me quiera traducir o comentar lo que dijo la compañera. Sí, es que no lo alcancé a ver, pero bueno, ya lo quité. A ver, en su opinión, ¿por qué en primera instancia hay más de un juzgador, a diferencia de otras materias? En materia electoral basta con la mayoría de razón suficiente de unos magistrados sobre otros. Sí, pues sí, es interesante sin duda, ¿no? En materia electoral es una buena idea, es una muy buena observación. Hay 3 o hasta 5 integrantes de un pleno, ¿verdad? Porque es una muy buena pregunta, muy sencilla y muy buena. Porque supongo yo, a ver, José Luis, ¿nos quieres ayudar? ¿Por qué crees que haya 3, 5 y no 1? Porque les quiero decir una cosa, ¿eh? En proyectos que yo vi en el año 96 y en el año 2001 y 2006 de posibles reformas electorales, se planteaba que los jueces de distrito, que hay cientos por todo el país, para estar más cerca donde se genera el problema, conocieran del el amparo electoral, ¿sí? En única instancia, bueno, o por lo menos en una primera instancia, decían algunos, de algunas impugnaciones al derecho de votar y ser votado. O sea, no estás en el registro electoral, voy con el juez de distrito, porque es el que tengo más cerca, ¿no? Y el juez de distrito ordenar que se me diera la credencial. ¿Ordenar a quién? Pues a la oficina del registro que tiene el INE por todo el país. Tenía como sentido, ¿no? Lógica. Pero no, tenemos que ir, ahora ya con la tecnología se facilita, pues llenamos un medio de impugnación o juicio en línea, presentamos la demanda y le ordenan al INE que nos den la credencial si es que no nos la dieron, ¿no? Entonces, pero bueno, eso aparte, a ver, José Luis, la razón de por qué en materia electoral pues son 3, 5 y no 1. Bueno, la verdad me ganó el dedo porque yo le iba a plantear
otro tema, A ver. pero sí es bastante inquietante la pregunta. Bueno, yo considero que a nivel federal está distribuido así con 3 magistrados en las salas regionales. Primero, pues porque tienen un ámbito muy extenso de competencia, que son los estados, ¿no? Entonces, ahí hay una carga de trabajo bastante grande, y esto lo que ayuda es a la distribución del trabajo. Incluso hay una jurisprudencia de la sala superior que señala que el expediente no es del magistrado instructor, sino es de la sala, y que solo se turna para distribuir las cargas de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que es eso como una primera razón. A nivel local, a nivel estatal, pues existe una reserva legislativa para los estados, entonces ellos podrían definir si un tribunal local puede ser de un solo magistrado o de Ah, 3 o de... sí, de uno, ¿tú crees que sí, estimado No, José Luis? ellos No, podrían o sea, decidirlo. Sin sí, embargo, con la misma lógica de la sala regional, la misma estructura, o del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, pues eh, pues la distribución de cargas de trabajo ahí también, y la rapidez que implica la resolución en materia electoral, porque bueno, sabemos que no existe la suspensión no existe la suspensión en materia electoral, los plazos son fatales, puede extinguirse la materia. Entonces hay muchas razones por las que en materia electoral se tiene que trabajar día y noche, ¿no? Todos los días y horas son hábiles. Ese es, digamos, desde un punto de vista entre lo procesal y la distribución de cargas de trabajo, pero además también creo que lleva implícito un tema de pesos y contrapesos políticos, ¿no? muy bien. Y me parece también que eso favorece y le da una muy buena pues carga también a las decisiones en esta materia, pues porque ayuda precisamente a posicionamientos que no serían autónomos, ¿no? Que no estarían sujetos a un solo juez o a un solo magistrado, sino que también permite en este tipo de asuntos tan trascendentales social y políticamente, que pues existan las visiones, y ahí es a donde entra en concreto la respuesta a la mayoría de razón, ¿no? Yo creo que ahí es a donde la mayoría puede decidir para dónde se tiene que resolver un asunto. Y aquí, en el tema de la mayoría de razón, en alguna ocasión leyendo a Tamayo Salmorán decía que siempre se habla de los razonamientos y de lo que es razonable, pero que nunca se define qué es la razón. Y yo he visto, he leído en algunas lecturas, en donde en efecto siempre platicamos o se dice que, por ejemplo, la argumentación pues, es dar razones, ¿no? Que el juez da razones, pero en sí, ¿qué es la razón? Y Tamayo Zamorán explica que la razón, pues, es como la visión que tiene una comunidad en un momento determinado y que da como válida, ¿no? En esa generalidad, ¿no? Cuando no se Sí, tiene esa generalidad, quiere decir entonces que una persona o un grupo de personas menor a esa comunidad, pues no tendría la razón, ¿no? Entonces, si 3 magistrados, 2 de ellos, definen o deciden, por ejemplo, anular una elección, pues creo que eso nos garantiza como sociedad que existiría una mayoría de razón, ¿no? En términos generales, como que esas serían. Creo que el tema es bastante amplio y hay muchas aristas, ¿no? Y hay muchas opiniones que pueden ser válidas, pero en términos generales esa sería mi opinión, doctor. sí, muy bien. De acuerdo. Entonces, es muy importante tener presente la lógica. Vamos, ¿no? Para efecto de estas operaciones eh, jurídicas, no solo jurisdiccionales. Yo diría que no podemos entender de mejor forma la operación lógica, digamos, jurisdiccional, si no
estudiamos y entendemos la operación lógica legislativa. Claro. La racionalidad legislativa, al menos en sistemas de civil law como el mexicano, son, si no preponderantes, sí son, digamos, precedentes a la decisión judicial. Vamos a decir que en las condiciones del Estado constitucional de derecho, el juez vale tanto como el legislador, y no como en el estado de legalidad previo a 96 o a 94 en México, en donde el legislador, incluido el presidente de la República, valían mucho más que el juez o que el ministro. No, tan es así que era el legislador el que calificaba la elección presidencial y de ellos mismos, de los legisladores. El Poder Judicial no tenía asignado en esa cultura de la legalidad el valor que le hemos venido asignando después de las reformas 94, 96 y 98, cuando aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no digamos las reformas 2008 de la oralidad penal o en derechos humanos, materia penal, y también la reforma 2011, las reformas electorales 2014, ¿no? Que elevaron a un rango especial en la Constitución la noción y el valor de la dignidad humana. Y yo diría que de la integridad de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, ¿no? También. Entonces, y las reformas 2014 que le dieron todavía mayor fuste, ¿verdad? Mayor relevancia a ciertas causales de nulidad y principios constitucionales como los que están en el artículo 41 desde entonces, ¿no? Que es no adquirir tiempo aire en radio y televisión, no rebasar los topes de campaña por más de un 5%, ¿no? Y eso hacerlo determinante para el resultado de la elección y por supuesto no recibir recursos ilícitos para las campañas. Por un lado y por el otro, el principio de paridad. Entonces, cuando, como bien dijo nuestro compañero José Luis, la razón se convierte en mayoría, se traduce en una experiencia y en una razón democrática. ¿No es así? Porque en los congresos pues se toman esas decisiones con base en la mayoría que están viendo, están observando o interpretando los fenómenos sociales y las demandas sociales y políticas en el mismo sentido. Entonces toman esa decisión y la justifican organizando las normas deónticamente para que tengan lugar, porque si no, pues ¿de qué sirve el derecho? Miren que hay muchas normas imperfectas, ¿no? O sea, que no tienen una sanción efectiva, o por lo menos formalmente prevista. Entonces, bueno, eso, muy bien, hay que considerarlo. Entonces, ahora vamos adentrándonos en la última parte de nuestra sesión, porque yo les quiero recordar, dado que no va a haber forma de poder de desarrollarlas todas, pero les repito y les, por favor, insisto cordialmente en que sí revisemos este tipo de literatura, ¿sí? Primero, la lógica formal tiene como su principal exponente al silogismo. El silogismo es el principal esquema argumentativo, ¿de acuerdo? Premisa mayor, menor y conclusión. En el entendido de que la conclusión debe de encerrar al menos uno de los términos que esté en la premisa mayor o premisa menor. Así que si el artículo 3 si la Constitución dice X y el artículo 3 dice, el 3 del código dice X1 o dice Y, entonces el artículo X1 es inconstitucional. ¿Está un término en la conclusión? Sí, X1, ¿verdad? Entonces, luego, la lógica informal usa esquemas argumentativos extrasilogísticos. Son todos los argumentos
que podamos recolectar que están en diversos manuales de interpretación y argumentación que nos sirven para apoyar la decisión interpretativa que es igual a la conclusión del silogismo formal. ¿Cuáles? Bueno, estas que vamos a ver ahorita, ¿no? Los esquemas argumentativos para elaborar sentencias que son perfectamente lógicos. Porque no se puede hacer cualquier cosa, ¿eh? El magistrado, el juez o el ministro, secretario de estudio y cuenta, lo va a desechar, lo va a invalidar, no va a dar la razón. Entonces necesitamos dominar más estos esquemas argumentativos. Francisco Javier Esquiaga nos ha propuesto una sistematización de 16 esquemas argumentativos, o como él les llama, argumentos interpretativos, ¿sí?, que los divide en gramatical, sistemático o sistémico, funcional e integradores. Los 3 primeros son de carácter armonizador. Y esto, y hay otros, también lo podemos de, y 2, así, integradores, y entonces los empieza a desglosar, ¿sí? Los armónicos son de tipo gramatical, sistemático o funcional. Los integradores son los principios generales del derecho conforme a principios, ¿sí? Y además hay otros principios integradores transversales, como el principio de paridad de género, los principios en materia electoral, los principios de igualdad sustancial. Hay muchos otros principios. ¿Por qué integradores? Porque van más allá de la sola posibilidad de armonizar significados hacia dentro de una propia ley o entre leyes o entre ley y constitución. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, los de tipo gramatical son semántico y a contrario. Porque como el lenguaje es vago, ambiguo, admite varias interpretaciones y significados, entonces hay que considerar todas estas modalidades que tienen sus reglas, ¿no? Los de tipo gramatical son semántico y a contrario. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener a mano un diccionario, ¿no?, de la Real Academia Española, se quiera o no. Eso es una forma de poder identificar el significado común de las palabras, porque el diccionario recoge la práctica lingüística común y sus principales significados los coloca ahí. Nos ayuda a la certeza de los significados del lenguaje. Si no encontramos ahí la solución, entonces hay que ir al diccionario de términos especializados en derecho constitucional, en control constitucional, en derecho civil. Hay diccionarios para ver cómo es que se usa. Y es importante en casos difíciles porque de la significación que nosotros argumentemos que se le puede imprimir a una palabra o a un significante, ¿sí?, del significado que se le puede imprimir a un significante puede depender que ganemos o perdemos el juicio. Yo he visto, como seguramente ustedes, sentencias muy, muy importantes, ¿no?, en las cuales eh, eh, el uso de las palabras y el significado atribuido es clave, ¿no? Entonces, eso. Luego, digamos, hay que tener cuidado con lo que dice el legislador como significante. O sea, ¿cuál es el enunciado? Porque del enunciado ya quedamos, se extraen proposiciones. No es lo mismo el enunciado expreso que la proposición que podamos inferir, porque esa proposición que nosotros inferimos porta el significado que nosotros le asignamos al significante o al enunciado. ¿De acuerdo? Entonces,
Si el legislador dice hasta 10 días, hasta 10 regidores, entonces, ¿eso qué significa? Significa que puede ser al día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, pero no el 11. Alguien puede decir, a ver, maestro, un momento. Yo he visto actos de admisión de demandas reflejadas después en sentencias en donde se rompe esa lógica semántica. ¿Por qué? Porque admitieron una demanda a unas mujeres, a un grupo de mujeres, en el caso de las Juanitas, en el año 2012, donde unos se quiso hacer un fraude pidiéndole a la delegada, ¿verdad? Y después, bueno, el caso de la delegada de Iztapalapa, con aquel Juanito, ¿se acuerdan? Pero después se colocaron mujeres como propietarias para que ganaran la elección, pero sus suplentes eran hombres para que la sustituyeran, ¿sí? Y haciéndole así, de esta manera, un fraude no solo a la ley, sino más bien a la Constitución, ¿no? Entonces, en ese caso, vino un colectivo de mujeres, 50+1, y dijo, oye, yo no soy diputada, ni soy candidata, ni estoy en la lista, pero formo parte del grupo de las mujeres que es un género en desventaja, en vulnerabilidad, y vengo a reclamar porque tengo un interés legítimo, ¿sí? Porque somos un grupo de mujeres y le pedimos que nos admita en el juicio para demandar que se corrija esa injusticia, esa ilegalidad. Entonces, y presentaron la demanda después de que se había terminado el plazo. O los pueblos y comunidades indígenas presentan demandas después de los 4 días en que se fenece el plazo para presentar un medio de impugnación a partir de cuando se hicieron sabedores del acto o la resolución impugnada. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Cómo estamos aplicando la lógica procesal de los plazos en este caso? La respuesta es, porque hay un principio, conforme a un principio integrador flexibilizo el argumento semántico de que el legislador dijo hasta 4 días a partir de haber conocido el hecho, ¿sí? O el acto o resolución, no solo que me fue notificada, sino me hice sabedor porque yo estaba en la sesión del Consejo General o en la reunión o sesión en donde se aprobó el acto. Entonces yo tengo hasta 4 días para presentar el medio de impugnación. Dicen, oye, ¿por qué las personas indígenas o los pueblos, comunidades o las mujeres pueden tener 5, 6, 7 u 8? Porque aplicamos un principio interpretativo integrador en el sentido de que no es suficiente el plazo de 4 días cuando se trata, o puede no ser suficiente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí opera el cuarto principio de Leibniz, razón suficiente. ¿Hay razón suficiente? Sí, sí hay razón suficiente. Sí se entiende, ¿no? O sea, claramente. Entonces, no es que estemos violando un principio de la lógica, más bien lo estamos complementando, porque Aristóteles ha tenido innovaciones y complementos a lo largo de la historia del pensamiento humano, racional y jurídico en particular. Entonces, Leibniz dijo, principio de identidad de no contradicción y tercero excluso o excluido, sí, pero aparte razón suficiente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había casos que no encajaban y que era necesario, digamos, respaldar con razonamientos o argumentos, digamos, las decisiones interpretativas. Entonces, este es un caso, me parece clarísimo, ¿no? El argumento a contrario, excluimos la aplicación de la consecuencia jurídica prevista por una norma para un determinado supuesto a otros supuestos diferentes a los expresamente mencionados. Si la ley califica como hábiles o inhábiles a ciertos días, sus contrarios serán inhábiles o hábiles, claramente. Si el artículo
14 de la Constitución establece que no se aplicará ninguna ley retroactivamente en perjuicio de persona alguna, quiere decir que en beneficio sí. Y también alguien podría decir, oiga, y ultraactivamente también. No, o sea, si ninguna ley se debe aplicar retroactivamente en perjuicio de persona alguna, entonces la regla del método de interpretación gramatical de carácter a contrario sensu es que el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad perjudicial, no prohíbe la retroactividad no perjudicial. No, ¿de acuerdo? Y tampoco prohíbe la ultraactividad benéfica. Vamos, hasta alguien podría decir la ultraactividad perjudicial, pues sí. O sea, en el futuro, una norma sí puede prohibir una conducta para el futuro. Lo que está prohibido es que la prohíba para el pasado, una vez que esta ya tuvo lugar. ¿No? Entonces, ojo, porque de nueva cuenta, la estructura del lenguaje, los términos que se usan, al menos aquí en el ámbito de lo jurídico y jurídico procesal judicial, es fundamental y nos puede llevar a ganar o perder un asunto, evidentemente, ¿no? Otro ejemplo, el artículo 14 dice, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Entonces, en los juicios que no sean del orden criminal, sí proceden imponer sanciones, como por analogía y mayoría de razón. Esto es importantísimo, ahorita les voy a decir por qué, para efectos del derecho electoral y la justicia electoral. Además de que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Claro, la materia electoral no es penal. Es pura lógica, ¿eh? La materia electoral, con base en el principio de identidad y de no contradicción, y de tercero excluido, no es penal. O sea, no. Entonces, si no es penal, se puede aplicar la mayoría de razón, se puede aplicar la analogía, se puede aplicar a la letra o la interpretación jurídica de la ley o los principios generales del derecho, o los principios jurídicos en materia electoral. Así lo establece el artículo 14 de la Constitución. Ahora, ojo, hay una parte del derecho electoral que se asemeja, pero no es exactamente derecho penal. ¿Cuál? El administrativo electoral sancionador. O sea, las quejas que se presentan ante la Comisión de Quejas y Denuncias de los OPLE o del Instituto Nacional Electoral, ¿no? O también en otros casos se presentan hasta en las vocalías distritales del INE, ¿no? O en las juntas locales del INE, cuando se solicitan medidas cautelares para detener una propaganda calumniosa, por ejemplo, ¿no? Eso puede activar un procedimiento especial sancionador que resuelve la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Ese procedimiento y la sentencia se asemeja a las sanciones penales, porque hay multas, hay amonestaciones y en el extremo puede haber la cancelación de un registro de un precandidato o candidato, o puede incluso ordenar retirarse la concesión a un partido, a un medio de comunicación, o como ocurrió en el caso Tlaquepaque el año pasado, se da vista a la Secretaría de Gobernación para que le abra un procedimiento y eventualmente le imponga una multa a un ministro de culto religioso.
que infringió el artículo 130 constitucional, separación histórica Iglesia-Estado, ¿sí? Pero no es idéntico. ¿Qué dice la jurisprudencia del tribunal? Ojo con esto. La jurisprudencia del tribunal dice, el procedimiento especial sancionador, con base, vean, lógicamente, interpretativamente, del artículo 14 y de las leyes secundarias aplicables, es análogo, pero no es idéntico a los procedimientos penales y las sanciones penales. Por lo tanto, es posible aplicar, no juzgar, digamos, a la letra de la ley de lo que dice, de lo que establece como sanción la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, sino que el magistrado electoral de la sala regional o el de la sala superior tiene un margen de apreciación distinto y está autorizado para, digamos, establecer un más menos, ¿sí? Para el caso de aplicar una sanción leve, media, calificar como grave o no grave la conducta y aplicar una sanción leve, media o alta. Además, aplican de manera diferente el concepto de reincidencia. No tiene que ser en el mismo proceso electoral. El Partido Verde Ecologista, por ejemplo, incurrió en infracciones y fue multado en el año 2 con base en hechos que ocurrieron, en los que incurrió en el año 2015 y volvió a incurrir en el año 2021. En materia electoral se entiende como reincidencia. O sea, se toma esa parte, ese precedente, y se toma en consideración para la sanción que se va a aplicar en el año 2021. O sea, no sé si me estoy explicando. Es decir, aquí tenemos que ser analíticos, críticos con el lenguaje que el legislador utilizó para plasmar esas disposiciones y que nosotros también utilizamos para nuestras operaciones jurídico-procesales. Luego están los argumentos de carácter sistémico o sistemático. Estos son muy conocidos desde el siglo XIX. Depende, ¿no?, de dónde están los preceptos. Si están en una parte, en un título, apartado, capítulo de la ley o no, para ver cuál tiene preeminencia para efectos de interpretación armonizadora si es que hay un conflicto entre dos palabras o dos conceptos. En una parte el legislador dijo la sanción son 20 años y en otra dijo son 10. ¿Cuál de las dos? Bueno, una forma de resolverlo es de acuerdo a donde esté la sanción. Si el legislador colocó la sanción en el capítulo que dice de las sanciones, tendríamos que hacerle caso preeminentemente a esa, aunque sean 20 años. Hoy diríamos, no, conforme con la Constitución que establece el principio pro persona en el artículo primero, aplicamos un principio de interpretación, un criterio de interpretación integrador en favor de la persona, no obstante que 20 años esté en el capítulo de sanciones de la ley y 10 años esté en otro capítulo, aplicaremos 10 años. ¿Por qué? Porque es más favorable a la persona. ¿De acuerdo? Entonces no los quiero abrumar y hacer muy densa esta sesión con todas estas reglas y todas estas operaciones porque requieren más tiempo. Pero los quiero dejar ilustrados sobre cuál es la forma en que aplicaríamos la lógica a la elaboración de las sentencias, que es decir, a la toma de la decisión judicial y a su justificación. Así que hay diversos tipos de argumentos interpretativos que son todos, digamos, expresión de la lógica jurídica aplicada a las sentencias, ¿sí? Y luego, bueno, pues los de tipo
funcional, reducción al absurdo, pragmático, teleológico, histórico y de autoridad. Este arsenal de instrumentos nos dan elementos para resolver problemas prácticos, sin duda. De eso se trata la lógica, de eso se trata la metodología, de eso se trata la hermenéutica y, por supuesto, la epistemología. Son instrumentos de conocimiento para resolver problemas prácticos. Bueno, si queremos también para tomarnos un café y hablar de estas cosas teóricamente, también, ¿por qué no? Pero la idea es que nos ayuden a resolver problemas prácticos, ¿sí? Y finalmente, los argumentos de carácter, como decía yo, integrador, ¿verdad? Que son 4. El analógico a partir de principios y a forciori. Dice Francisco Javier Esquiaga. Bueno, yo encontré, analizando muchas sentencias del Tribunal Constitucional de España y también de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que en los años 90 y en los 2000 utilizaban este tipo de argumentación. ¿Sí? Que son muchos, son 16 tipos de argumentos interpretativos. ¿Sí? Ahora, como decía yo, también se puede utilizar estos otros, ¿no? Ponderación y control de convencionalidad. La interpretación conforme, ya puse un ejemplo. En una parte se dice X, 20 años, y en otra parte se dice 10 años de sanción. ¿Cuál de las dos? Antes, conforme con el sistema propuesto de esquemas argumentativos de Francisco Javier Esquiaga, tendríamos que optar por 20 años porque está en el capítulo de sanciones y 10 años se le fue al legislador y lo puso en otro capítulo de la ley. Hoy diríamos, aunque esté en otro capítulo de la ley, la interpretación conforme con la Constitución es 10 años porque aplicamos el principio pro persona, que le permite al juez integrar una norma que es pro persona, más aplicable, más conforme con la Constitución y en protección de la dignidad humana. Alguien podría decir, ¿y las víctimas? Bueno, vamos a ver qué otras medidas puede tener la sentencia de reparación y de no repetición. Pero de que podemos hacer esta operación interpretativa pro persona y pro derecho, sin duda, ¿no? Claro. Al legislador se le olvidó poner hombre o mujer, se le olvidó poner transgéneros. Pro persona, aplicamos el artículo primero de la Constitución, decimos, oye, también las personas que no se adscriben a un género binario tienen derechos de representación. ¿Por qué? Porque es más conforme con lo que dice el artículo primero de la Constitución. A ninguna persona se le discriminará en razón de su género o orientación sexual. ¿Sí? Luego también podemos utilizar la ponderación, que es examinar si la regla o la disposición que estableció el legislador persigue un fin legítimo, ¿no? Persigue un fin legítimo, si la medida restrictiva del derecho es necesaria, si es idónea y si es proporcional. Es muy lógico. Ahora ya, si también aplicamos las máximas de la experiencia y la razonabilidad a un caso, todavía tenemos más elementos, porque el juez o el litigante que lo está operando el caso puede decir, así es como se ha venido haciendo. De esta manera es como se ha resuelto. Apelamos a los precedentes y, como decimos, es lógico, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la razón. Bueno, pues entonces también podemos justificar una decisión así. ¿De acuerdo?
Estamos llegando al final, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, no lo duden. Adelante. Sí, estoy para servirles. Muchas gracias, doctor, compañeros, muy buenos días. Doctor, nada más consultarle en dónde podríamos acceder al documento que nos hizo favor de proyectar, dónde lo publicó. Y segundo, preguntarle nuevamente si nos pudiera hacer favor de repetir la estructura de la sinopsis de la sentencia, ya que me pareció muy interesante para los trabajos que nos solicitan aquí en el diplomado. Muchas gracias de antemano. Cómo no, con todo gusto. Permítame un segundo. Bueno, este documento cuenten con él. Yo se los hago llegar a través de Miguel, ¿no? Déjenme, pues como siempre, le echo ahí una revisadita, ¿no? Y con mucho gusto. Ahora, sí. Sí, voy a por lo pronto aquí en el chat, ¿no? O sea, yo diría que uno es sinopsis. Las sentencias tienen que tener un cuadro. Vean el blog del magistrado Felipe de la Mata. Busquen la sentencia que yo he invocado o he referido en otras clases, que es la sentencia de nacionalidad y naturalización. ¿Sí? Así. Y entonces, esa sentencia del año 2017, que trae un juicio de ponderación, para mí es icónica, porque ahí está muy sencilla la forma como está escrita la sentencia, que además no tiene más de 30 páginas, no tendrían por qué tener más. O sea, en 30 páginas podemos decir el sumum, y luego podrían venir unos anexos, pero en la sinopsis nosotros tendríamos que tener ahí con un inciso A, pues la litis o problema, ¿no? Con un inciso B, las pretensiones de las partes. Con un inciso C, la decisión judicial. Y con un inciso D, la justificación o argumentos principales. ¿De acuerdo? Ahí. Si nosotros tuviéramos una sentencia, ahí lo veríamos, así, sencillo. Creo que eso deberían tener las sentencias, nos ayudaría muchísimo, ¿no? Y en general los documentos. Bueno, hay hasta recomendaciones internacionales para simplificar el lenguaje jurídico, porque en el mundo anglosajón, en donde time is money, y para nosotros cada vez más también, el tiempo es dinero, vaya, déjense de dinero, es recursos de todo tipo, ¿no? Deberíamos hacer esto. Incluso por eso, en los textos académicos nos piden que pongamos una sinopsis, ¿no? Viene el abstract, la síntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, porque tú lees ahí y dices, ya sé de qué trata, ¿no? Para eso es. Y ahora ya buscas que el documento in extenso pues tenga ese desarrollo estructurado, lógico, coherente, ¿no? Luego, las sentencias tienen algunos le llaman exordio, otros le pueden llamar proemio, o sea, la introducción, ¿no? Que es la identificación de los sujetos, el objeto del caso, el proemio. Luego trae la parte de los antecedentes o hechos, por lo general de la cadena impugnativa. O sea, se dice que se presentó en tal fecha, que lo impugnaron, que hubo una sentencia, cómo llegó al estado de la instancia en que lo va a resolver. Luego están 4, la parte considerativa. Esta es la parte clave, porque esta incluye la fundamentación y motivación. Esta debe incluir también, más allá de la fundamentación y motivación, e incluso la justificación. La justificación. Es más
La justificación es más que la motivación y la fundamentación. Es la explicación de por qué tomamos esa decisión y no otra. Y por qué le dimos a las pruebas cierto valor y no otro, fíjense nada más. Porque no basta con que se funde y motive diciendo, estas son las citas de los preceptos aplicables y estos son los motivos de la decisión. Con base en tales pruebas yo le di tal peso y tal valor. No, la justificación es más que eso, es decir, y no le di el valor a estas otras pruebas y no tomé esta otra decisión porque no consideré que fueran idóneas o suficientes. Leibniz, el principio de razón suficiente. Claro, ¿no? Por supuesto. Eso es. Y luego finalmente están, pues, el punto 5, que son los efectos. Todas las sentencias, casi todas traen ahora los efectos. Que dice a quién vinculan, dígase al Congreso que haga esto, que lo haga en 30 días, dígase al INE que reponga el procedimiento, que lo vuelva a hacer, que vuelva a revisar, ¿no? Que lo vuelva a motivar y a fundamentar. Esos son los efectos. Y luego finalmente los puntos resolutivos, que se están volviendo casi una formalidad, porque los efectos son los que ya aportan el punto resolutivo, ¿no? ¿No? Entonces, en la sinopsis deberían estar estos 3 o 4 aspectos clave para que en un cuadro pudiéramos, pues de eso se trata. Ahora, nosotros aquí en el tribunal, el magistrado presidente Reyes Rodríguez, cuando fue magistrado de la sala regional, junto con sus pares allá, promovieron el manual para la elaboración, también lo pueden buscar, para elaboración de sentencias ciudadanas, ¿no? O con lenguaje accesible. Ahí están estos planteamientos. ¿Cómo hacer una sentencia? También el doctor José Ramón Cosío, desde la Suprema Corte, promovió por lo menos un documento con recomendaciones para decir, oiga, miren, así se podrían hacer las sentencias más simplificadas y accesibles. Pero no lo hacemos porque es que la carga es tanta, el tiempo, la operación que nos ahoga, ¿no? A todos. Porque también el litigante debería ser más cuidadoso en plantear su pretensión, ¿no? Y decir, esta es la pretensión, es la causa de pedir, dice la Corte, la pretensión, el qué y el por qué. Con estos hechos y estas evidencias que respaldan los hechos. No tengo las pruebas, te digo quién las tiene para que se las mandes pedir, ¿no? O te pido que hagamos una diligencia o ofrezco una pericial para respaldar mi dicho. Una pericial técnica. Oye, que el magistrado no es experto en periciales, en antropología. No. Pero para eso un antropólogo le va a acercar un conocimiento experto que él va a valorar para tomar la decisión judicial. Así, ¿no, estimado Jesús? ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas pues, son cuestiones que nos sirven para abonar a este tema de cómo utilizar la lógica en la elaboración de las sentencias. ¿Sí? Pero siempre y cuando tengamos presente y pensemos y practiquemos un poquito, ejemplifiquemos cuáles son esos 4 principios lógicos de la lógica formal básica: principio de identidad, no contradicción; tercero, excluido; razón suficiente. Y luego vayamos a ver qué otros elementos nos pueden servir para la lógica, para la argumentación, de lógica informal, de lógica deóntica y de métodos de interpretación, argumentación, ¿no? Como los de Francisco Javier Esquiaga, o las pautas o criterios que están en el artículo 1. Pro persona, conforme con la Constitución, pro persona, ponderación. Bueno, ya ni modo, inaplicación, pues es que ya no se pudo más. Por más que intentamos integrar una norma que pudiera salvar la cuestión, que el legislador ya no alcanzó a prever, entonces ni modo, inaplicamos. O la invalidez con efectos generales, pues ni modo, ¿no? O la invalidez con efectos interpartes, bueno, también, ¿no? Que las partes que litigan en el juicio. Está bien. Entonces eso es lo que yo quería compartir hoy con ustedes, estimadas y estimados colegas.
e invitarles, exhortarles a que sigamos estudiando, ¿verdad? Una foto, ¿no? Para el Facebook, ahí, sonrientes, pues, porque, ¿no? Van a decir que estuvimos aquí muy tristes, ¿no? No. Exactamente. Bueno, espero que le haya sido de utilidad. Juro y perjuro que les mando este documento hoy mismo, ¿sí? Le voy a decir a Miguel Ángel que es para ustedes y con todo mi cariño y afecto, con mucho gusto. Que tengamos muy buen inicio de semana y nos vemos por aquí, por estas frecuencias. Cuídense mucho y estamos a la vista. Hasta pronto. Gracias a nuestro compañero Giral que nos estuvo acompañando, apoyando. Gracias. Adiós. Nada, ¿qué, doctor? Hasta Bye. mañana. Adiós.